Bienvenidas abogadas, bienvenidos abogados a esta clase de Vive Derecho que damos aquí en la Comunidad Jurídica de Abogados en Acción. Hoy me da mucho gusto que todos ustedes estén realmente interesados, no solamente en la justicia laboral, sino estén interesados en la preparación constante. Uno de los pilares fundamentales del abogado en acción, quienes han tenido ya oportunidad de estar en alguna clase aquí con su servidor, les he recordado que uno de los pilares fundamentales del abogado en acción es la preparación constante. Y por eso hemos creado estas clases de los días miércoles regularmente. Depende también muchas veces del ponente o de las circunstancias particulares, tal vez incluso si yo soy el que voy a exponer, pero generalmente lo hacemos los días miércoles 6 p.m. tiempo de la Ciudad de México, y en esta ocasión también pues tuvimos oportunidad de que efectivamente nuestro invitado de lujo también nos diera la oportunidad de exponer un tema que pues es innovador. Innovador, ¿por qué? Porque la parte de la justicia laboral, aunque ya tiene muchísimos años, obviamente la implementación y fundamentalmente lo que él va a compartir con nosotros es los retos de la implementación de la justicia laboral. Yo aquí me pongo a pensar en dos aspectos fundamentales: por un reto por parte del Estado para que realmente sea eficaz esa justicia laboral, y por otro lado, el reto que nosotros tenemos como abogados, como abogadas, para estar presentes y dar realmente un servicio de excelencia. Y entonces, sin más por el momento, yo quiero dar pues un resumen curricular de nuestro ponente del día de hoy. Él es un extraordinario abogado, tiene realmente muchísima experiencia y fundamentalmente en materia de administración de órganos de justicia. Y bueno, Mauricio Agustín Ontiveros Ornelas es estratega en gestión judicial con más de 13 años de diseñar e implementar tecnologías organizacionales que han mejorado la efectividad y ha potencializado los recursos de tribunales. Es licenciado en Administración de Empresas con maestría en Ingeniería de Calidad y Gestión Públicas Aplicadas. Se ha posicionado como uno de los especialistas en administración judicial con mayor reconocimiento en México, porque ha generado resultados de alto impacto en la gestión estratégica y operación efectiva de diversos sistemas de enjuiciamiento, entre los que destacan el Poder Judicial de la Federación, los Poderes Judiciales del Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán, entre otros. Ha sido distinguido con varios reconocimientos del sector, participa en programas de cooperación internacional y es conferencista en prestigiosas universidades y centros de investigación. Su formación académica y experiencia significativa han impulsado al liderazgo nacional a los tribunales con los que ha trabajado. Actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Administradores de Cortes, IACA. Bueno, pues sin más por el momento, como se dan cuenta, esa especialización que él tiene nos va a compartir exactamente estos retos que tiene la justicia laboral y el Estado mexicano. Adelante, Mauricio, pues te damos los micrófonos y la cámara. Muchísimas gracias, George. Pues saludo con mucho aprecio y gusto a todas y todos los que el día de hoy nos acompañan en este proceso donde vamos a estar platicando sobre los retos de implementación, sobre una política pública, la reforma constitucional en materia de justicia laboral y bueno, pues con un enfoque diverso, como bien lo comenta George, desde el diseño de política pública como tal, desde la estructura del Estado y el funcionamiento, y bueno, pues este reto histórico que hoy se presenta para las y los abogados de pues entrar en condiciones distintas de pues entender el derecho laboral como tal y sus implicaciones. Entonces, bueno, en ese sentido, pues permítanme compartirles, agradeciendo pues este espacio, las atenciones de George en este contexto, permítanme compartirles mi presentación. Bueno, yo quisiera empezar analizando qué hemos aprendido de los procesos de reforma en México.
Sin lugar a dudas, los últimos años, las últimas décadas han sido un proceso de transformación constante, el más intenso de la justicia de los últimos años como tal. Yo creo que en este periodo la justicia ha cambiado más que en los últimos 400 años, sin lugar a dudas. Y bueno, pues conceptos como la oralidad, conceptos como la figura del ciudadano como el eje principal del diseño de las políticas públicas, pues han venido a poner nuevos elementos, nuevos andamiajes en cuanto a los mecanismos de impartición de justicia en México y en América Latina. Bueno, a mí me gustaría, antes de adentrarnos con el tema de la justicia laboral, existen ciertos obstáculos latinoamericanos que hemos venido viviendo que enfrentan los sistemas de enjuiciamiento a nivel, no solo en México, sino en América Latina. Y me gustaría que lo reflexionemos algunos de ellos para entender dónde estamos. O sea, la realidad es que las instituciones de impartición de justicia partimos de un principio común, que es esta escasez presupuestal que se da de manera generalizada en América Latina y en nuestro país, lo cual pues, ha venido generando un verdadero problema, porque pues, las demandas de los ciudadanos, por un lado, no crecen con la misma simetría que pues, que las necesidades de recursos y de adecuación con lo que las instituciones cuentan. Y esto en realidad las pone en un tema muy interesante porque necesitan encontrar mecanismos para volverse más eficientes, para tener mejores alternativas para poder atender de manera consistente esquemas de enjuiciamiento, no solo en materia laboral, sino en todos los demás esquemas. Otro existe una desintegración institucional severa, muy marcada. Para que un sistema de justicia, sea cual sea, y bueno, en este caso vamos a hablar del sistema de justicia laboral, funcione en una estructura simplificada, necesitamos entender que lo que interesa no son las eficiencias específicas de las instituciones por separado, sino las conexiones sistémicas que se dan en esta lógica. Es decir, no podemos entender solo al tribunal, solo al Poder Judicial, tratando de buscar eficiencias cuando a lo mejor existe una enorme desconexión con los centros de conciliación, pues obviamente el resultado que vamos a tener, si no existe una correcta sincronía entre centros de conciliación, entre tribunales laborales, entre Secretaría del Trabajo, entre Poder Judicial Federal para temas de amparo y demás, pues si no existe esta coordinación en los aspectos fundamentales, seguramente la calidad en el proceso de seguimiento pues va a ser directamente proporcional al cuidado que eso se tenga. Hoy en México vemos que existe cada vez más este nivel de conciencia. Por ejemplo, vemos el sistema, en algunos sistemas procesales encontramos, por ejemplo, por mencionar alguno, el sistema de justicia penal en el estado de Querétaro, ya una sincronía que inclusive fue llevado a ley, una ley llamada Ley Cosmos, que permite la coordinación de las instituciones, que permiten a su vez generar niveles de sincronía, niveles de coordinación que resultan pues importantísimos para poder establecer un claro resultado en ese contexto. Bien, por otro lado, otro de los obstáculos de la justicia latinoamericana tenemos métodos de trabajo anticuados y lentos. Y fíjense, todos estos conceptos que voy a hablar no necesariamente tienen que ver con una decisión judicial, sino son los ambientes, los obstáculos que rodean a la justicia desde un abordaje distinto, ¿no? Métodos de trabajo anticuados y lentos. Esto cambió muy poco desde aquella configuración de los juzgados que vienen de los códigos napoleónicos, en donde tenemos la figura del juez y tenemos la figura de los secretarios y la figura de los escribientes como tal. Pues esto ha venido cambiando poco en América Latina y pues vemos que ya las condiciones de contexto que hoy tenemos son muy diferentes y que pues se requieren abordajes distintos para volver y para generar con mayores niveles de celeridad
de objetividad, de practicidad, de simplicidad, acercar la justicia hacia los ciudadanos, hacia los litigantes en ese sentido. Por otro lado, bueno, pues empezamos a ver en los tribunales, vemos de manera muy precisa pues la confusión de actividades que se dan al momento de la operación de los tribunales. Vemos desde estas oficialías de partes y todo el entramado que se va dando dentro de la figura de los tribunales, pues empiezan, vemos una confusión de actividades, duplicidad de funciones, que pues empiezan a generar de una manera consistente, pues limitaciones hacia la mecánica de operación. Por otro lado, la anarquía en temas de gestión, es decir, conflictos entre jueces y administradores judiciales que hacen que pues, se traduzcan en obstáculos, en limitaciones propios hacia la justicia. Por otro lado, la ausencia de nuevos modelos organizacionales, es decir, el mundo de derecho ha evolucionado, pero en este contexto y de cara pues hacia la prestación de un servicio hacia el litigante ha evolucionado poco, generando pues una serie de complicaciones que pues ustedes como abogados lo vivirán independientemente de la materia al pues tener múltiples audiencias que se difieren, que no inician a tiempo, que complican la actividad de seguimiento y de litigio en los distintos ámbitos de la operación jurisdiccional. Por otro lado, la falta de procesamiento y el uso estratégico de la información por parte de los administradores de justicia, es decir, de las instituciones de impartición de justicia, han venido a generar verdaderamente un conflicto porque la información no se utiliza verdaderamente en este esquema estratégico que permita a la institución entender cuál es su contexto, cuál es su demanda y en función de eso poder brindar servicios públicos adecuados. Desafortunadamente, dentro de las instituciones de administración de justicia, específicamente los tribunales, solo la capacitación se ha centrado en aspectos jurídicos, dejando por fuera aspectos que resultan muy importantes para una operación consistente como lo son la logística, la calidad en el servicio, la celeridad, la autonomía, la tecnología, en el uso como tal, como elementos que coadyuvan pues en una operación de cara pues a la operación de los litigantes. Por otro lado, bueno, vemos las carencias de infraestructura que pues al final son parte de estos obstáculos latinoamericanos que pues han venido a generar complejidades y problemas en la operación. Por otro lado, cierto proceder dilatorio de abogados litigantes que también en esta ecuación generan pues una serie de obstáculos que la justicia ha tenido que venir enfrentando y que de repente genera que los procesos de seguimiento, los procesos de implementación, los procesos de desarrollo de nuevas soluciones no necesariamente funcionan con la celeridad, con las condiciones, en el contexto que debería de funcionar una justicia eficaz, eficiente y con esta perspectiva de política pública centrada en el ciudadano, en el justiciable como tal, en el litigante. Entonces, bueno, todos estos obstáculos, si los podemos analizar, no tienen que ver con un componente jurisdiccional, no tienen que ver con un tema de interpretación jurídica, con un tema de interpretación normativa, sino es el marco en el cual operan los mecanismos de justicia en México y en América Latina. Esto, a su vez, combinado con una reglamentación imprecisa de las instituciones, de tal suerte que, pues, todos lo hemos vivido en el juzgado, por ejemplo, primero las cosas se hacen de cierta manera y en el segundo, que solo lo divide una barda, se hacen de una manera totalmente distinta y en el tercero se hacen de otra manera distinta, lo cual genera complicaciones desde el punto de vista operativo. Más allá de la decisión del juez o del pronunciamiento del juez a través de la decisión que tome, son las mecánicas de operación las que generan un tema de complejidad en ese sentido. Entonces, bueno, pues la realidad de las cosas es que si nos preguntamos
cómo es que están decidiendo las instituciones de impartición de justicia, pues vemos que en el single pues hay dos maneras de hacerlo. Una es por un diseño, y mi ejemplo es, pues imaginemos que vamos a construir una casa, y pues que en esta casa lo primero que necesitamos es visualizar pues el plano de construcción de la casa, es decir, en ese plano vamos a ubicar el terreno con el que tenemos, la cantidad de metros disponibles, de frente, con qué colinda, las características específicas, y en función de eso se genera, se construye como tal, pues los andamiajes para poder decidir si la casa va a tener 3 recámaras, 4, si va a tener 2 baños, 5 baños, si va a tener cocheras, si va a tener la cocina con tales características, y eso permite pues ir ubicando de manera concreta, primero a nivel plano, el proyecto y posteriormente pues llevarlo a la realidad. Entonces, bueno, esta es una manera de decidir. Primero, en un proceso de implementación de una reforma, pues lo podemos hacer por diseño o lo podemos hacer por intuición. En mi imagen vemos pues que tenemos pues aquí una construcción donde pues evidentemente vemos una escalera que va a ser muy difícil poder subir las cosas a través de ese esquema. Sin embargo, en este contexto pues también hay recursos asignados, también hubo trabajo generado y pues el resultado que se tiene pues no necesariamente es el que queremos, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de los efectos, ¿qué es lo que genera este tipo de cuestiones en donde al final del día, pues todos los litigantes pues conviven en ese contexto y generan experiencias multivariadas, unas buenas, otras malas, otras pésimas, otras regulares? El tema es que los procesos judiciales desordenados y lentos, la mala atención a usuarios, así como el desperdicio de recursos públicos, generan una justicia lenta, y al tener una justicia lenta tenemos una justicia cara, una justicia de utilidad especulativa como tal. Entonces, bueno, en ese sentido surge una hipótesis rectora de esta problemática, que es que la efectividad de la operación de un tribunal es directamente proporcional al desempeño y a la madurez y calidad de dos cuestiones. La primera es de una operación disciplinada que tenga una base en orden, en disciplina, en orden, en limpieza y en puntualidad, y por otro lado, en la selección y capacitación de funcionarios acordes a sus perfiles operativos. Estos dos elementos son fundamentales. Y como tal, pues vamos a ver en la génesis de la implementación, del diseño de una política pública, como es una reforma en materia constitucional, particularmente en materia de justicia laboral. Vamos a ver los puntos que tendríamos que haber considerado. Porque el gran enemigo a vencer en este sentido es la improvisación constante y los altos costos que esto implica. Esta improvisación de la que les hablo, pues nos habla de servicios judiciales desordenados, lentos, de una mala atención a usuarios, del desperdicio de recursos públicos, lo cual genera una justicia lenta y una justicia cara, y que a su vez pues compromete también la operación de los abogados litigantes, porque es muy difícil poder litigar cuando tenemos condiciones tan adversas, tan multivariadas, que pues generan conflictos en ese sentido. Si recordarán ustedes en los diálogos de justicia cotidiana que se realizaron por allá del año 2014, 2015, estos que encabezó el CIDE, juristas de la UNAM y algunas otras organizaciones, bueno, se les preguntaba a los usuarios en general cuáles eran los atributos que buscaban los ciudadanos de un sistema de justicia como tal. Y pues se obtuvieron estos datos, que era buscar simplicidad de trámites, es decir, el justiciable busca como tal pues esta simplicidad de trámites, tiempo de respuesta ágil,
una calidad en el servicio, que tenga un enfoque directamente hacia el ciudadano, transparencia y obviamente pues, las determinaciones jurisdiccionales de calidad. 5 elementos claves que empiezan a ser la guía para un proceso de transformación, porque pues no se trata solamente de desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, cambiarlas ahora al Poder Judicial, generar un esquema de conciliación. Sí, al final la lógica de operación va a seguir siendo la misma en un tema de desorden operativo, de una lógica de procesos que no responda al ciudadano, al litigante como tal, con las necesidades centrales en este proceso de valor agregado. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con simplicidad en trámites? Que requiere de un proceso de ingeniería inversa hacia la institución, de revisar qué cosas son las que se va a pedir y cómo la tecnología puede jugar en estos elementos. Y aquí hay un tema bien importante. Se piensa que la simplicidad es sinónimo de lo fácil, es decir, lo simple es sinónimo de lo fácil, cuando es exactamente lo contrario. Para que un servicio de operación judicial pueda resultar simple es porque atrás debe de haber una enorme complejidad en donde se va cuidando cada uno de los flujos desde que se presenta una demanda y cuáles las fases que esta va a presentar. Desafortunadamente pensamos que los códigos procesales nos van a dar las respuestas en todo. Sin embargo, no es así. Es decir, el código procesal me dice recibes el amparo, pero no le dice al tribunal qué va a hacer específicamente. Lo va a subir, lo va a escanear, lo va a pasar a alguno de los funcionarios, se va a revisar en cuánto tiempo, cómo lo van a hacer. Estas preguntas se tienen básicamente sin una respuesta objetiva, con un diseño de un proceso concreto. El otro ejemplo es, el código nos dice que deberíamos agendar, programar la audiencia, pero no le dice al funcionario cómo lo va a hacer, con qué método, con qué mecanismo para poder, cuáles son los aspectos que tiene que cuidar para que el porcentaje de diferimiento de esas audiencias no juegue en contra del tiempo del litigante como tal. Y pues hemos visto en los distintos sistemas de enjuiciamiento en nuestro país cómo un tema de diferimiento pues acaba con la estabilidad, con el tiempo de litigantes, con constantes reprogramaciones, con constantes diferimientos, con constantes cancelaciones que terminan pues por afectar las agendas, los tiempos y el seguimiento de los múltiples usuarios en este sentido. Por otro lado, esta simplicidad en el trámite desde el punto de vista de la autoridad judicial debe de traducirse en tiempos de respuesta con un alto grado de agilidad, y esa agilidad debe de ser en función del eje central, y el eje central, pues, insisto, pues es el ciudadano, es el litigante como tal, sus necesidades en ese contexto. De tal suerte que el gran protagonista de una reforma de este nivel debe de ser pues, el ciudadano, el litigante como tal, y el Estado en este entendimiento, pasar de esa lógica donde tal parece que los funcionarios tienden a servir al juez y al magistrado, a pasar a un contexto donde vamos a servir al ciudadano como tal, al litigante, para poder entender sus necesidades y traducirlas en mecanismos específicos que agreguen valor. Por otro lado, bueno, comentábamos la transparencia, siempre saber dónde estamos, en qué contexto y cómo en este sentido la tecnología ha venido jugando un aspecto fundamental en ese sentido. Hay un libro muy bueno que quiero recomendarles, se llama El abogado del futuro, de Richard Susskind. Verdaderamente me parece que es una joya, ya que pues, nos relata, y hay un punto bien interesante que él plantea, y nos dice que en los próximos 10 años, es decir, ya de todo el cambio que hemos tenido, él habla de que en los próximos 10 años la justicia igual va a cambiar más que en los últimos 200 años. Y pues esto pone en tela de juicio nuevas aproximaciones a distintas características y a distintas profesiones que se van anidando para generar valores agregados. Es decir, no pudiéramos pensar en una lógica de seguimiento si no es a través de la tecnología, si no es a través de
de las conexiones lógicas, del el procesamiento de información que permitan pues hacer más con menos en este grave problema que lo habíamos comentado, que tiene que ver con esta escasez presupuestal que se tiene y donde ahora vemos que viene una transición y el mundo del abogado va a estar cambiando a operar en estos edificios de centros de justicia, de tribunales, a esquemas electrónicos que van a permitir pues una mayor celeridad, una serie de cambios en ese contexto. Entonces, bueno, en este sentido, pues podemos identificar que cuando hacemos un diseño de una política pública de transformación, para el caso de la implementación de una reforma, como en este caso la laboral, pues hay 4 elementos que una institución de justicia tiene que ubicar de manera clara, que es su propósito, tener muy claro qué es lo que se quiere lograr, las interconexiones, es decir, el diseño de las relaciones funcionales. Vemos que pues, la materia laboral ya no la vamos a poder entender si no es a través del viraje hacia los centros de conciliación, si no es a través del entendimiento claro de los otros actores que forman parte ordenada en este proceso de transformación. Me refiero pues al Seguro Social, al Infonavit, me refiero al SAT, y así como todos aquellos elementos que juegan en un proceso de enjuiciamiento en este contexto. Por otro lado, el observar las perspectivas múltiples, es decir, por un lado está la perspectiva del juez, por otro lado está la perspectiva de los consejos de las judicaturas locales, del Consejo de la Judicatura Federal, por otro lado está la perspectiva de los usuarios, de los litigantes, y que todas ellas y cada una de ellos pertenecen a ciertos componentes con ciertas lógicas en las cuales el sistema deberá de generar un valor agregado. Y por último, bueno, un esquema de frontera donde es importantísimo generar estos límites muy claros de cómo establecer y hasta dónde poder llegar sin invadir la autonomía de cada una de las instituciones, en este sentido de poder generar pues esta justicia que genere un valor directamente hacia el justiciable. Entonces, aquí estamos hablando de una suerte de integración de múltiples actores para poder, una integración ordenada, para poder generar una justicia laboral. Bien, pues hay un plan rector que han seguido varias instituciones de justicia en nuestro país, varios tribunales locales. Ahí podemos dar cuenta del Poder Judicial del Estado de México. Esta es parte de la estrategia que siguió para la implementación de sus tribunales laborales, mismos que a partir del 18 de noviembre del 2020 empezaron a operar en el Estado. Es la misma lógica con la cual el Poder Judicial del Estado de Michoacán ha desarrollado su política pública de transformación de la justicia laboral. Igual, a su vez, el Poder Judicial del Estado de Sonora y otros más, por mencionar algunos. Y esto tiene que ver con una estrategia que está basada en 11 puntos muy concretos. Primero de ellos, pues tiene que ver con partir bueno, de los estudios normativos, de los proyectos normativos, de una manera con esta perspectiva de política pública. Sí, ya tenemos muy claro los cambios que se dieron en la Constitución, en el entramado específico, tenemos muy claro la legislación secundaria que se afectó en este contexto, pero hay puntos específicos que ayudan al proceso para hacerlo mucho más simple, y aquí quiero resaltar uno de ellos, que es, si bien esta pandemia nos trajo desgracia, desolación, nos generó algunas de las complicaciones más serias, yo creo que de la historia por revolucionaria de nuestro país, pues dicen que siempre todo mal pues genera de alguna manera algún punto de bienestar. Y en ese sentido, pues creo que de los pocos elementos que yo puedo encontrar
que generaron un cambio o que permitieron generar un parteaguas, se dieron con esta pandemia, cuando los tribunales estaban colapsados, estaban cerrados, en esta dinámica tradicional. Quien estaba dirigiendo la mayoría de estos órganos de impartición de justicia, pues existían una serie de paradigmas operativos donde pues a lo mejor el principio de inmediación del juez impedía, o desde una clasificación, entendimiento, interpretación de algunos juristas, el poder pensar que solamente se iba a poder, la justicia, sobre todo los esquemas de oralidad, a través de la figura del juez en la audiencia. Y lo que nos trajo esto es esa posibilidad de que hoy los jueces se están conectando en audiencias por mecanismos de telepresencia, lo cual han hecho que algo que prácticamente se veía imposible antes del 2019, pues hoy en día vemos que la operación consistente en múltiples tribunales de justicia locales y federal, pues hoy son una realidad y pues generaron esto pues una puerta que pues ya no tendrá el mismo, es decir, la oralidad a través de la telepresencia, pues es un esquema que hoy está y que vino para quedarse en complemento con las otras mecánicas que tenemos. Bien, en ese sentido, el segundo plano tuvo que ver, el segundo punto pues, fue la planeación institucional, la organización institucional, y aquí viene un tema que me parece muy interesante, que son los modelos de gestión. Y en los modelos de gestión les voy a platicar un poquito más, porque es que aquí es donde viene el entendimiento profundo de los puntos de transformación de una institución de justicia. Aunado a eso, bueno, lo que ya todos conocemos, los procesos de selección, de capacitación, de difusión institucional, los puntos que tienen que ver las instituciones de impartición de justicia en cuanto a su infraestructura física, tecnologías de información, programación de recursos financieros, elaboración de evaluaciones y seguimientos, indicadores de éxito, cronogramas y todo lo que hay atrás, que muchas veces, pues a lo mejor no nos ponemos a reflexionar, pero que hay atrás de un proceso de una reforma como tal. Y esto tiene que ver con ciclos de vida de proyectos que no necesariamente inician con las fechas, que no necesariamente terminan con las fechas de esta gradualidad. Por ejemplo, en materia de justicia laboral, la implementación se da en estos tres momentos. Los primeros estados que arrancan el 18 de noviembre del 2020, posteriormente pues un grupo de 8 estados, luego posteriormente el siguiente grupo de estados que arrancaron en el 2021 y ahora precisamente el día 3 de octubre que terminaron la tercera y última etapa donde pues, los estados restantes del país entraron en el funcionamiento de tal manera que hoy tenemos ya la totalidad del país operando en sistemas, bueno, pues en este nuevo sistema de justicia laboral con pues este modelo que pues ha resultado exitoso, donde se apuesta a la conciliación como tal, como elemento fundamental a través de este viaje de 45 días para después, derivado si no se logró generar una conciliación, bueno, a través de esa constancia de conciliación, de no conciliación, pues ir al Poder Judicial y en el Poder Judicial en un plazo no mayor a 6 meses, pues generar un resultado. Procesos que antes pues, duraban años, la apuesta es que hoy en la justicia laboral pues esto se resuelva en un periodo de tiempo significativamente mucho más corto, donde la justicia restaurativa sea el tema fundamental central. Y vemos que pues, para la articulación de un proyecto en este sentido no termina el 3 de octubre con la puesta en marcha en todo el país, sino que es un proceso que continúa y que pues tiene distintas fases, distintos ciclos y que pues derivado de la calidad en el diseño de esta política pública serán los resultados establecidos. Bueno, yo les platicaba que un elemento fundamental tiene que ver con los modelos de gestión. ¿Qué es un modelo de gestión? Pues es un esquema
organizacional desde la institución que está pensado en generar un valor hacia el justiciable como tal. Hoy vemos que un tribunal empieza a tener síntomas deficientes de una deficiente operación cuando esto no se cuida y al menos se da en 5 aspectos fundamentales. El primero de ellos es los miembros que forman parte del tribunal tienen una falta de coordinación. ¿Cómo se ve? Trabajo sin terminar, fuera de tiempo, equipos aislados, y ese es un tema de procesos. Cuando los procesos no están estructurados, pues se genera un problema de estructura. Cuando hay un problema de estructura, se genera un problema de liderazgo, que normalmente pues, siempre le toca al presidente del tribunal, a el consejo de los consejos de las judicaturas, y que termina siendo un resultado adverso para todos. Por otro lado, vemos los procesos de trabajo que afectan a las personas, y esto lo vemos cuando dentro de los mecanismos de administración de justicia de los tribunales empezamos a ver conflictos excesivos, fricciones innecesarias entre los mismos grupos. Esto es un tema de que no tengo claridad de qué es lo que me toca hacer a mí, y en función de eso, pues empezamos a generar complicaciones. Derivado, esas personas en conflictos generan temas de problemas en estructuras. Los temas en estructuras vuelven a generar otra vez un problema de liderazgo. Por otro lado, los roles poco claros hacen funciones traslapadas que generan ambigüedades en los funcionarios, y nuevamente viene a ser un tema que su génesis se da nuevamente en el esquema de procesos. Entonces, bueno, ¿por qué les comento todo esto? Porque en esta lógica de la operación de un modelo de gestión y de la apuesta en ese sentido hacia los tribunales, pues es que se generen mejores condiciones de cara pues a poder establecer servicios públicos de calidad en ese sentido, que pues compartan condiciones en donde ya no se vale tener temas de justificación solamente en elementos presupuestales, y que de todas maneras el litigante tenga que esperarse 1, 10 y 20 veces para poder hacer que su asunto vaya aumentando, que vaya avanzando en un proceso. Por otro lado, las brechas en habilidades o recursos mal utilizados, es decir, igual vuelve a ser un tema de procesos en cuanto a que la gente no tiene la posibilidad de como personas explotar sus capacidades de acuerdo a la función que realizan. Eso genera un pobre flujo de trabajo, que son disrupciones y procesos engorrosos, y al final todo esto, pues empezamos a generar comunicaciones conflictivas, y pues empieza a generar también pues que los interesados externos, es decir, los abogados litigantes, empiecen a generar hacia los tribunales quejas derivado pues a los servicios públicos que están recibiendo. Y nuevamente el tema, pues aquí hay un tema de procesos que nuevamente aparece, de tal forma que en esta combinación pues vamos viendo una ecuación perversa de inefectividad que no solo le cuesta al Estado mexicano, sino que aparte pues se traduce en una baja productividad y en una complejidad de la actividad litigiosa en México. Bueno, aquí no me voy a meter mucho más en ese sentido, pero hay 5 elementos que son importantes desde la lógica de operación de un tribunal, que es decir, sí, tener muy claro cuál es su visión, sus prioridades, el propósito de la institución a través de procesos de trabajo, generar las estructuras que permitan ubicar a las personas con las competencias y características necesarias que se transformen en una cultura organizacional adecuada. Una vez, para mí, desde la lógica, para mí, ese es el reto principal que presentan las instituciones de impartición de justicia. Lo demás son cuestiones como la selección y capacitación de funcionarios. Vemos ahora estos cursos, concursos que se realizaron para seleccionar jueces, para seleccionar secretarios instructores en materia laboral, para ubicar y poder seleccionar a funcionarios que operen. Esto, pues, básicamente, pues, no trae mayor nivel de complejidad que el que, pues, un proceso de capacitación y de selección genera. Por otro lado, los esquemas de difusión que también
pues no existe una claridad precisa de comunicación con el foro de abogados, con las barras de abogados, para poder entender cuál es la lógica. Ahora hay conceptos que están apareciendo como esta administración de justicia basada en cero papel, donde algunos tribunales están aprovechando este uso de tecnologías de la generación de un expediente electrónico, donde el abogado litigante ya no tiene que ir a los centros de justicia, donde puede presentar sus demandas directamente desde sus despachos, y las comunicaciones procesales también se dan en ese sentido, ¿no? Pero pues en un ambiente donde no necesariamente tiene una simetría en todos los tribunales laborales. Los elementos de infraestructura física que tiene que realizar un tribunal, como la estimación de capacidad operativa, la estimación de salas de audiencia, la estimación de requerimientos de inmuebles, de análisis de brechas, de necesidades de infraestructuras, esto combinado con la tecnología de la información, es decir, esa apuesta que estamos generando y esta visión que yo sé que George la tiene muy clara, que tiene que ver con el entendimiento de la tecnología, de las ventajas que representa y de la celeridad que hoy genera de manera manifiesta. De tal manera que si tú eres un abogado litigante en materia de justicia laboral y vives en el Estado de México, pues puedes tener una audiencia en la mañana en Texcoco y en un par de minutos, al término de tu audiencia, puedes estar estableciendo otra en Tlanepantla, en Naucalpan, en Chonacatlán, de tal manera que esto permite acortar tus tiempos, ampliar las posibilidades, y con esto, pues, tener una aproximación de servicios judiciales de cara, pues, a los usuarios de una manera muy distinta, que se logran, pues, a través de la incorporación de estos sistemas de videograbación, del equipo tecnológico que, pues, está generando hoy un cambio que, pues, lo quisiéramos ver en el país unificado, en todos los estados. Sin embargo, pues, al día de hoy no es así, pero ya empezamos a ver que existen esas posibilidades. La realidad es que, pues, la programación de recursos financieros para las instituciones de justicia con, pues, cada vez se generan estos retos donde, por un lado, tenemos la necesidad de una mayor demanda de calidad en el servicio y de un número objetivo en cuanto a los servicios judiciales, y por otro lado, una disminución o un crecimiento no simétrico de los panoramas económicos para las instituciones, pues hacen que se generen estas complejidades. Un tribunal, pues, para un proceso de reforma, pues tuvo que analizar una estimación de inversión de construcción, de adecuación de sus espacios, de determinar a través de una lógica ya no de tomar decisiones con base en la intuición, sino con el uso de mecanismos específicos de tecnología de avanzada para determinar cuántos tribunales requiere tener, cuántas salas de audiencia, cuántos jueces, en dónde tienen que estar para poder generar estos servicios de manera más adecuada. La inversión en equipamiento, como es equipo tecnológico, mobiliario, equipo de administración, la estimación del gasto corriente de estos servicios dentro de las instituciones, el gasto corriente cuando consideramos materiales, suministros, servicios generales, y bueno, la propia programación presupuestal para los demás ejercicios. Y por último, el capítulo 9, que tiene que ver con seguimiento hacia los procesos de implementación, y algo bien importante que que ya empezamos a vivir y que ya empezamos a dar cuenta en el país, que son los resultados de la implementación de esta política pública, de esta reforma en materia de justicia laboral, los resultados que se están viendo desde esta lógica de la sociedad, del litigante y de su experiencia en ese sentido. Así es que los felicito. Los que no forman parte de nuestra comunidad jurídica, pues yo creo que ya se dieron cuenta que estamos invitando a especialistas para que efectivamente ustedes busquen este proceso de transformación. Siempre en todas las clases de Vive Derecho estaré presente. Cualquier duda que tengan,
con mucho gusto pueden contactarnos. Si tienen alguna duda de carácter jurídico, también lo pueden hacer porque damos mentorías personalizadas en nuestra comunidad al ser parte del entrenamiento del abogado de resultados. Así es que en este momento estamos compartiendo en el chat el enlace de nuestro WhatsApp para que si tienes alguna inquietud, si tienes alguna duda, puedas contactarnos a través del WhatsApp. Adicionalmente, si quieres integrarte, comunicarte con nosotros, recuerda, nuestro correo electrónico es comunidad@abogadosenaccion.net y ahí tú nos mandas un mensaje de correo electrónico y que también igualmente estamos pendientes para revisarlo. Cualquier duda, también quieres saber nuestra oferta académica, puedes revisar nuestra página web www.abogadosenaccion.net y ahí verás toda la oferta académica que tenemos, que son específicamente técnicas de litigación, técnicas de marketing y muy particularmente marketing digital. ¿Qué es lo que tú deseas? Tienes seguramente dos intenciones: pulir tus técnicas de litigación y tener resultados económicos. Y eso lo puedes hacer exactamente en la capacitación que hacemos aquí en Abogados en Acción, dentro del programa de entrenamiento El Abogado de Resultados. Los felicito a todos ustedes y pues Mauricio, si quieres cerrar la sesión, con mucho gusto, las últimas palabras. Muchísimas gracias, Greg, que pues es un gusto poder compartir con ustedes. Yo me reitero a sus órdenes, es un honor participar en la comunidad de Abogados en Acción, y con el liderazgo pues el doctor Zielinski, y pues reiterarme a sus órdenes. Fue un placer para mí compartir estos temas con ustedes. Muchísimas gracias, enhorabuena, y pues vamos a trabajar para hacer de nuestro país, para consolidar un Estado de Derecho. Gracias y un fuerte abrazo para todos, especialmente muchas gracias. Gracias, amigo Mauricio, y bueno, gracias a todos ustedes. Los esperamos la próxima clase en vivo de Vive Derecho, para que vivas por la pasión del derecho y vivas con esa rectitud. Así te espero el próximo miércoles. Y además, toma acción, ¿eh? Ya eres abogado, abogada en acción. Toma acción.